Vamos a analizar el comportamiento de error en un sistema enlace cerrado. El error se define como la diferencia entre la señal de entrada y la salida medida, y podemos analizarlo tanto en temporal como en Laplace. Si redibujamos el diagrama de bloques del sistema enlace cerrado, para que la salida sea error, los bloques de función del sistema y de realimentación pasan al lazo de realimentación, y podemos calcular la función de transferencia del error, con lo que podemos saber el error del sistema en función de la entrada. En las siguientes diapositivas vamos a mostrar diferentes métodos para calcular el error cerrando el lazo a nuestro sistema de ejemplo. Comenzamos con una realimentación no unitaria y utilizaremos el valor de 0,1 en la realimentación, del que sabemos que el sistema resultante será estable. Aplicaremos un escalón de valor 10. Hay que tener en cuenta que para el cálculo del error se utiliza el valor de la salida medida, con lo que en el caso de realimentación no unitaria, la salida medida no coincide con la real. Multiplicamos la función de transferencia por el escalón y descomponemos en fracciones simples. Realizamos la suma de fracciones reduciendo como un denominador y agrupamos términos con la misma potencia de s, igualando a la función original. Obtenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, con el que obtenemos el valor de las diferentes incógnitas y sustituimos las incógnitas en las fracciones de la descomposición. Con las raíces del denominador, preparamos la descomposición para aplicar fácilmente las transformadas inversas de Laplace. Aplicamos las transformadas necesarias y obtenemos la respuesta temporal del sistema en lazo cerrado. Con la expresión temporal calcularemos el error final. Mediante la función step de MATLAB vemos la respuesta temporal, la cual compararemos con la que calcularemos. Recordemos que el error se define como la diferencia entre la entrada y la salida medida. Calculamos el error final buscando el límite en el infinito del error. Calculamos el valor de la salida en el infinito, que es 50, como vemos en la gráfica, y calculamos el valor de la salida medida que pasa a través de la realimentación, que será 5. El valor de la entrada corresponde al escalador de valor 10. Sustituimos en el cálculo del error y el error final calculado es de 5. Al no ser una realimentación unitaria, la salida real no coincide con la salida medida, con lo que el error no corresponde a la diferencia entre la entrada y la salida, que en este caso sería 50 menos 10 igual a 40. A continuación, mostraremos formas alternativas de calcular el error sin tener que calcular la expresión temporal. Buscaremos el valor final del error mediante la función de transferencia del sistema enlace cerrado y el teorema del valor final. Hay que tener en cuenta de que el teorema del valor final solo es válido si el sistema es estable. Aplicamos el escalón de valor 10 y tenemos en cuenta que la salida medida es de 0,1 veces la salida real. Calculamos el error, que es la entrada menos la salida medida. Ajustamos la función y agrupamos los términos en función de la potencia de s. Una vez tenemos el valor de error en Laplace, calculamos el error en el tiempo infinito mediante el teorema del valor final. Hay que acordarse de multiplicar por s la función de error en Laplace. Finalizamos los cálculos y estudiamos s por 0, para finalmente tener el valor final de error en el infinito, que es 5, tal y como habíamos calculado anteriormente con la respuesta temporal. Con este método nos hemos ahorrado tener que realizar la transformada inversa de Laplace y realizar los cálculos en temporal. Ahora calcularemos directamente la función de transferencia del error en lazo cerrado y buscaremos el valor final. Calculamos la función de transferencia del error y le aplicamos el escalón de entrada. Buscamos el límite del error con el tiempo infinito mediante el teorema del valor final y calculamos el error, que es 5, como ya habíamos calculado con los otros métodos. Para calcular el error, ahora utilizaremos las fórmulas del error en función del tipo de sistema, mediante la función enlace abierto. Calculamos la función de transferencia en lazo abierto y podemos comprobar que al no haber ningún integrador, la función es de tipo 0. Como la entrada es un escalón, buscamos el error de posición. Primero calculamos la KP y utilizamos la fórmula del error de posición. Al no ser la entrada un escalón unitario, necesitamos multiplicar por el valor de la entrada. Finalizamos el cálculo y aparece el valor esperado de error de 5. Hemos calculado el mismo error de 4 formas diferentes, desde la más laboriosa, que es mediante el cálculo de la expresión temporal, hasta la más sencilla y rápida, utilizando la fórmula de la función enlace abierto.